¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, ¿qué pasa con los hijos tras el divorcio? La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene listo un proyecto que por primera vez declara inconstitucional en todo el país la custodia preferente de las madres sobre los hijos en casos de divorcio en los que no hay convenio para compartir la custodia, salvo en aquellos donde exista violencia intrafamiliar generada por la madre. En julio de este año, el máximo tribunal sostuvo que el principio para decidir la guarda y custodia de los hijos debe ser el interés superior de los menores de edad, el cual tiene que ser libre de estereotipos de género. En Aguascalientes, la ley establece tanto en el Código Civil como en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Aguascalientes que la custodia debe ser equitativa entre los cónyuges. ¿Cómo se aplica la ley? Es la pregunta que hacemos. ¿Qué impacto tendrá el análisis de la Suprema Corte en el país? ¿Y a qué se enfrentan los hijos de matrimonios divorciados? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. El amparo, que requiere 3 de 5 votos, sería otorgado a un padre que desde abril del 2018 litiga contra la orden dictada por la jueza 31 de lo familiar de la Ciudad de México, para que su hija de 3 años de edad esté bajo custodia de su madre. En junio de 2014, la primera sala aprobó, por 4 votos contra 1, jurisprudencia que avaló un artículo del Código Civil del Estado de México, que otorga la custodia automática a la madre de los menores de 10 años. En esa ocasión, la sala hizo una interpretación conforme de la norma para aclarar que no apoya una custodia automática a ultranza en favor de las madres. Este tipo de normas no deben ser interpretadas en clave de un estereotipo en el que la mujer resulta, per se, la persona más preparada para la tarea, dice la jurisprudencia. De los 4 ministros que votaron a favor en esa ocasión, Alfredo Gutiérrez es el único que sigue en la sala. En agosto de 2017, la sala indicó que se inclina por una aplicación casuística de la custodia, es decir, que los jueces la decidan caso por caso, pero sin llegar a declarar inconstitucional la preferencia a las madres. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre, les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestros panelistas expertos en estos temas, sobre todo porque se pone sobre la mesa una polémica, y lo vemos polémico porque al menos en las redes sociales así lo comenzaron a compartir. Y es que la Suprema Corte de Justicia, como ya lo decíamos, tiene un proyecto, lo está preparando un proyecto en el que se aborda el tema de quién debe tener la custodia de los hijos tras el divorcio. En la mayor parte del país, y ya veremos el caso de Aguascalientes, que es un tanto distante, decíamos, Aguascalientes ya vive en el futuro en esta situación, pero en la mayor parte del país la custodia se le da a la madre, casi que por un derecho automático. Las madres son quienes quedan con la custodia. Bueno, pues ahora se busca revertir todo esto, que no se dé por estereotipos de género la custodia a las madres, sino ver diferentes situaciones para ver quién tendría que quedarse o quién es el apto para quedarse con la custodia de los hijos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Cuáles son los cambios que se van a observar tras los divorcios? ¿Y cómo pasa esto en Aguascalientes o cómo se lleva un proceso así? Para hablar de este tema quiero darle la bienvenida. Nos acompaña Juan Rojas García, quien es magistrado integrante de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia. Bienvenido siempre. Muchas gracias, muy buenos días a ti y también a tu auditorio. Y me da mucho gusto saludar también a Arturo Ramírez, quien es psicólogo jurídico. Bienvenido siempre. Buenos días, Rocío. Buenos días, magistrado. Buenos días. Y a su lado se encuentra Claudia Rodríguez Limón, consultora jurídica en materia civil, familiar y derechos humanos. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a nombre de Protege AC, que es la asociación que represento. Perfecto. Si le parece, magistrado, vamos con usted. ¿Cómo se da ese tema de la custodia? O cómo, vamos por parte histórica, ese contexto. Claro. Porque lo decíamos, Aguascalientes tal parece que está pues en otro tema ya más avanzado, incluso adelantándose a lo que resuelva o no la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, ¿desde qué momento se define que la custodia la debe tener el padre o la madre? Sí, la verdad es que nuestro código trae, el Código Civil de Aguascalientes, trae implícito un principio que es el de igualdad. Pero hay que tomar en cuenta que es un código de 1947, ¿sí? En el que el principio de igualdad
se maneja simplemente como un postulado al que anhelamos llegar, pero hay una inercia enorme en el país y en el Estado, y en aquella época, al igual que normalmente ocurre en todos los estados, la custodia de los menores ante la separación de los progenitores se asignaba a la madre, porque la madre cubría un rol de protectora del hogar, de cuidadora de los hijos, de auxiliar del varón en cada hogar, de ayudante, vamos a decirlo así. Y en Aguascalientes no es la excepción, solo que se establece inicialmente la edad de 5 años. Todos los menores, niños, niñas de 5 años, ante la separación de los progenitores, deberían estar bajo el cuidado de la madre, por estas cuestiones que en aquel tiempo se estimaban válidas. Pero hay una reforma en el año de 2007. Es en el año de 2007 donde se cambia el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles al amparo de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Sí? Y se establece a partir de entonces que no será necesariamente la mamá o el papá al que le corresponderá el cuidado ante la separación de los progenitores, sino que en todo caso lo que un juez debe ponderar es cuál de los progenitores pueden tener mayores habilidades de crianza, de cuidado, porque lo que fundamentalmente debe hacer un juez en una sentencia es establecer un proyecto de vida para el menor de edad. El menor de edad ya tiene un proyecto de vida cuando vive con su papá y su mamá, pero ante la separación de estos es necesario generar para él un nuevo proyecto hacia dónde va a ir su vida, qué va a hacer, quién lo va a cuidar. Y ese es el punto fundamental que cambió a partir del año 2007 en Aguascalientes. Porque a partir de esa fecha, el faro que va a iluminar la solución aquí es quién debe cuidar al menor de edad, atendiendo a proteger sus derechos como menor, quién está en capacidad de darle un mejor proyecto de vida, en otras palabras, en donde el menor de edad se va a desarrollar de una mejor manera, de una manera armónica, en síntesis, donde tenemos más probabilidades de que en el futuro sea feliz. Y justo eso es lo que queremos preguntar. ¿Cómo determinan quién es el que le va a dar un mejor proyecto de vida? Es decir, ¿qué cuestiones son las que se toman en cuenta? No sé si tenga que ver la escolaridad de los padres, si tenga que ver las posibilidades económicas de los padres, si les tengan que hacer algún examen psicológico. ¿Qué es lo que determina quién es el mejor o el apto para quedarse con los niños? Sí, y es una pregunta muy interesante porque normalmente tenemos la idea de que esta decisión la toma el juez o la juez de manera caprichosa, que pareciera que el juez es el que toma la decisión sin ninguna base y fundamento, pero no es así. La verdad es que esta decisión, sí, como es un proyecto de vida, tiene que tener un sustento variado. Es un problema que tiene varias aristas. Un menor de edad va a estar separado de uno de sus progenitores y entonces, por la trascendencia de esta decisión, pues la respuesta también tiene que ser multifactorial. El juez tiene que tomar en cuenta, pues no solo la capacidad económica de los progenitores, tiene que tomar en cuenta el entorno de vida del menor de edad, en qué lugar se siente arraigado, dónde tiene su hogar, a qué escuela va, qué cercanía hay, qué edad tiene el menor, cuál es la opinión del propio menor. Desde luego, ¿cuál es el estado emocional de sus progenitores? ¿Quién podrá brindarle mayores herramientas para un desarrollo armónico? Y eso no lo dice el juez, eso lo dicen expertos. Eso lo dicen expertos a los que el juez acude para tomar una decisión. Y son expertos en materia de psicología, son expertos en materia de trabajo social, quienes deben brindar apoyo, y lo hacen. Brindan sus dictámenes a los jueces, y los jueces, con base en lo que digan los dictámenes, conocen las circunstancias particulares del menor de edad y, por supuesto, escuchando al propio menor de edad, porque es el proyecto de vida de él. Se está decidiendo acerca de su vida, qué va a hacer en el futuro. Fundamentalmente tendrá que tomarse en cuenta su opinión.
no se va a hacer lo que el menor diga, sino que se toma en cuenta su parecer, sus inquietudes, su hogar, su cercanía, el apego que tiene con uno con otro, las habilidades, el trabajo que desempeñan sus progenitores, el tiempo que le pueden destinar al cuidado del menor. Decía usted la edad. ¿Por qué la edad forma parte de este...? Es fundamental tomar en cuenta la edad del menor de edad, porque no es lo mismo que se otorgue una custodia de una señorita de 16 años a tomarlo de una niña de 3 años. ¿Sí? Las actividades, el rol que juega alguien que tiene 16 años es muy distinto al que alguien tiene 3 años. Y el cuidado material que requiere uno y otro son totalmente distintos. Por eso también hay que tomar en cuenta la edad, porque a lo mejor si tengo 17 años, estoy a punto de alcanzar la plena madurez y entonces debe respetarse con mayor fuerza la opinión del menor de edad. Tal vez si tiene 3 años, podrá decir que desea convivir más con un padre o con la madre o estar bajo el cuidado de uno u otro, pero no puede ser tan relevante como quien tiene 17 años, siempre ha vivido con un progenitor y dice quiero seguir viviendo con él. Es fundamental. Claro. Tomar en cuenta este aspecto. Permítame hacer una breve pausa. Hay muchas preguntas, sobre todo respecto a estos cambios que tendrán que hacer seguramente en todo el país, dependiendo de la determinación de la Suprema Corte de Justicia, pero es lo que se busca, que ya no sea nada más la madre quien tenga ese derecho en automático de tener la custodia de los hijos tras el divorcio. Habrá muchos temas que se tengan que tomar en cuenta, ya nos mencionan varios de estos, la determinación de diferentes expertos para decidir quién es, ya sea el padre o la madre, el que podría darle un mejor futuro a esos pequeñitos. Permítanme hacer una breve pausa, regresamos con más, lo invitamos a participar, su voz siempre es muy importante para estas mesas. Están nuestras líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis, el tema que estamos abordando. ¿Qué pasa con los hijos tras el divorcio luego de este proyecto que está preparando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde señala que la custodia no irá en automático para la madre, sino que tendrán que determinar diferentes expertos quién tendría el mejor proyecto de vida para los menores, según nos explica el magistrado Juan Rojas. En la mesa nos acompaña Juan Rojas, magistrado presidente de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, Arturo Ramírez, psicólogo jurídico, y Claudia Rodríguez Limón, consultora jurídica en materia civil, familiar y en derechos humanos. Y fuera del aire, lo que mencionábamos es quién lleva la peor parte, y seguramente, pues sí, son los niños, las niñas y los adolescentes o los menores de edad. Y en esta ocasión, lo que observamos, por ejemplo, es que la Suprema Corte de Justicia habla ya de un paso que ya dio Aguascalientes, pero ¿por qué la necesidad, sobre todo en materia psicológica? Arturo. Pues yo algo que quería mencionar es que estamos hablando de un conflicto, ¿sí? De un conflicto que obviamente es legal, pero también es personal entre pues, la expareja, sí, claro, ¿no? O quienes conformaron una pareja. Y lo malo es que, bueno, lo que yo he observado es que para cuando llega el juicio familiar, estamos hablando de un conflicto que no se pudo resolver antes. Es decir, estamos hablando ya de dos personas que no pudieron o no quisieron llegar a acuerdos que tenían que ver con la convivencia, con los niños, con la custodia, etcétera. O sea, no se pusieron de acuerdo y llegaron hasta esta instancia, que es una instancia que ya pues normalmente no está relacionada con la mediación o con llegar a acuerdos, sino más bien con el pleito. Entonces es un conflicto extendido que probablemente inició desde que todavía estaban casadas las personas o que todavía estaban como núcleo familiar y se extiende hasta ese punto. Entonces, lo que yo he observado y que es lo que yo considero que es el gran problema de los juicios familiares es que
normalmente los padres que están en el litigio tienen al conflicto en el centro y no el interés de sus hijos, ni su bienestar, ¿no? El interés superior de los niños ni su bienestar. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es pelearse. Entonces quieren o ganar ese conflicto o no perder, por lo menos no dejarse, ¿no? Y hay otras cosas, además, que se logran con este conflicto, que es, por ejemplo, pues el orgullo ya en cuestiones personales, el resentimiento que todavía se tienen, dinero que también hay de por medio, ¿no? Como parte del conflicto. Y los niños pues ya realmente son más bien piezas o son trofeos, o son objetivos a lograr o a ganar o a no perder dentro de la batalla, sí, pero estamos hablando de eso, pues es un pleito, es una batalla, es una guerra, si así lo quieren poner. Entonces, como que luego queremos hablar de que los niños y demás, pero pues ya cuando estamos hablando de esta instancia, poco importan a veces o sea, no es que importen poco los niños, pero sí se tiene el conflicto primero y ganarlo y resolverlo que a los niños. Entonces, ¿qué pasa? Como juegan un papel muy importante, empieza a surgir un fenómeno que se conoce como utilización de las niñas y de los niños en el conflicto parental, que son pues esfuerzos de uno o de otro o de ambos padres por influir en la actitud o en el posicionamiento, en la opinión, en la visión que tienen los niños o las niñas de sus padres, ¿no? Para influir en la resolución del conflicto. Entonces, pues bueno, eso de entrada ya está como reconocido como una forma de violencia, porque pues no tendría por qué estar un niño en la posición de tener que tomar un bando o aliarse con uno o con otro de los padres. Eso pues va en contra del desarrollo saludable. Entonces, pero como que luego los papás no pueden evitar hacer eso, ¿no? Porque si uno lo está haciendo, entonces yo también tengo que hacerlo para contrarrestar, para equilibrar la situación. Y bueno, finalmente todo esto va a dejar efectos psicológicos muy importantes y definitivamente va a interferir con el desarrollo. Pero casi siempre se ve en los juicios familiares. Antes de irnos a la pausa, a ver, en estos momentos vivimos en una era de la búsqueda de la equidad y esto es una realidad, o sea, esto de la equidad forma parte de todos los discursos, las luchas, manifestaciones y demás. La realidad es que hombres y mujeres somos física y psicológicamente distintos, pero para una crianza de los niños, o sea, ¿realmente tenemos la misma capacidad hombres y mujeres? Sí, realmente, de hecho, creo que ese es el criterio del proyecto que se va a publicar de la Suprema Corte, cómo debe atenderse caso por caso, con un enfoque casuístico, la calidad de las relaciones que uno y otro de los progenitores pueden lograr o pues sí, alcanzar con sus menores hijos, y no tanto como basarse en estereotipos de género. Entonces, más bien como que en cada caso lo que se tiene que hacer es observar eso. En una evaluación psicológica, o desde el punto de vista psicológico, son como dos grandes objetivos que deben atenderse en una evaluación, y una es evaluar las características personales de ambos que se refieran al riesgo de violencia en el futuro, y las competencias parentales, que son habilidades y capacidades para vincularse de forma saludable y satisfactoria con los hijos y proveer cuidado, seguridad, atención, educación, estimulación y demás, ¿no? Pero eso se observa en ambas personas, y debe ser con base en ello, en qué tanto esta persona puede asegurar esas condiciones de vida desde el punto de vista psicológico para los hijos, y representa un nulo o bajo riesgo de violencia en el futuro. Y la violencia entendida en el sentido amplio, como lo hemos hablado en otras ocasiones. La violencia también como abandono, como descuido, como negligencia, ¿no? No nada más como golpes, sino en general, tanto competencia como bajo riesgo tienen que ver con la calidad del vínculo que pueden lograr con ellos, y eso es lo que debe atenderse. A ver, permítame hacer una breve pausa. Regresamos con más. Hay muchas preguntas al respecto y veo que ya hay mucha participación de la ciudadanía a través de nuestro WhatsApp. En unos minutitos le damos lectura. Usted también lo puede hacer. Está nuestro WhatsApp 4499103508. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia.
Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. Estamos abordando el tema qué pasa con los hijos tras el divorcio, ahora con este proyecto que está preparando la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no dar en automático el derecho de la custodia a la madre, sino revisar exactamente quién es, tal como se hace ya en Aguascalientes hace varios años, desde el 2007, nos decía el magistrado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién se va a quedar con la custodia? No importa si eres madre o padre, tendrán que determinar bajo diferentes criterios y con diferentes expertos quién es el apto para seguir con los niños. En la mesa nos acompañan Juan Rojas García, magistrado presidente de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, Arturo Ramírez, quien es psicólogo jurídico, y Claudia Rodríguez Limón, quien es consultora jurídica en materia civil, familiar y de derechos humanos. Y justo hace unos momentos platicábamos fuera del aire cómo también los abogados habían tomado estos casos afectando a quien en estos momentos tiene el interés superior, que es el menor. Y tan es así que nos decía, bueno, hay clientes que llegan y me preguntan qué le digo a mis hijos que digan, del papá o de la mamá. Y esto ha ocurrido durante mucho tiempo. Bueno, efectivamente, en antaño, ahorita ya vamos progresando en eso. Los abogados cada día tenemos más interacción con los demás profesionales que tienen que ver en la toma de decisiones, no nada más como abogados representantes en un juicio. Y sí, cuando una persona llega y te dice, quiero la custodia de mis hijos, van a declarar, que no es declaración a final de cuentas, es una participación, un escuchar su opinión y cómo están en su familia en ese momento que están atravesando. ¿Qué les digo? Mi consejo es no le digas nada. El menor no tiene que saber ni siquiera que va a un juzgado. ¿Por qué? Porque asocian, como comentábamos fuera del aire a veces, que la autoridad jurisdiccional tiene que ver con la policía. Si digo esto voy a afectar a papá, voy a afectar a mamá. No, a los menores no hay que decirles qué decir. Ellos solos van a poder expresarse porque están en este tipo de audiencias acompañados de profesionales que asisten a los jueces. Hay un psicólogo, hay un tutor, está el Ministerio Público, y acorde a la edad de ese menor es como se va a realizar la escucha. Ahora, efectivamente, el proyecto que tiene la Suprema Corte es muy de avanzada. ¿Por qué? Porque privilegia lo que cualquier juzgador tiene que privilegiar y que aquí en Aguascalientes se da desde hace ya varios años. Estamos hablando de 5 o 7 años, de que hay que considerar las características que tiene cada padre para desarrollar ese vínculo afectivo con el hijo y que ese vínculo le permita llegar a lo que anhelamos todos. Lo mencionaba el magistrado, la felicidad. La felicidad es el fin último hasta de muchas constituciones en el mundo. La de Estados Unidos de Norteamérica lo maneja en la felicidad. ¿Por qué? Porque venimos a ser felices, y en la medida en que ese menor vive en un entorno sano va a ser un joven sano, un adulto sano, y vamos a tener una sociedad sana. Entonces se debe de ver cada caso en particular, se debe de ver si la madre tiene las habilidades, pues será la madre a quien le den la custodia. Si el padre las tiene, pues será el padre. Si están en igualdad de circunstancias y se permite una custodia compartida, porque también hay este caso, se podrá privilegiar que el hijo conviva y esté con ambos padres el mismo tiempo. ¿Para qué? Para que fortalezca lazos. Ese es el eje rector, que el hijo se vea fortalecido en su afecto y que la separación no lo dañe más de lo que ya pudo afectarlo con el rompimiento de su familia. A ver, antes de irnos a la pausa, ¿qué pasa en aquellos casos en donde todavía se siguen estas prácticas? Y no se diga cuando hay dinero de por medio, cuando hay uno de los padres que tiene un poder económico pues más alto que a lo mejor que la madre, y entonces sí existe esta parte en donde dicen, si te preguntan esto, en donde literalmente, o sea, lo instruyen para que diga exactamente lo que quiere que diga el abogado para que sea a favor del caso de su cliente. ¿Se investiga todo esto? ¿Qué poder? Sobre todo porque decían, es que no es nada más lo que diga el niño, pero se investiga, o sea, para saber si esto es real o no. Sí, desafortunadamente el fenómeno, bien lo dijo la abogada, va en disminución, pero todavía es presente en los juzgados. Que existe, sí. Se da esta cuestión de esta manipulación directa o indirecta, este condicionamiento que se hace a los menores de todas las edades, pequeños, 3, 4 años, adolescentes de 15, 16 años, donde de alguna manera se les condiciona con algún premio, con algún viaje, con algún trato. A veces
con una amenaza de causarles algún perjuicio, algún daño, y ocurre. Y entonces los menores de edad se presentan sabiendo que su opinión será relevante. Los abogados, que hay que decirlo, cada vez son mucho menos, utilizan esta práctica de condicionar al menor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el juez familiar, al momento en que recibe esta opinión, tiene que auxiliarse del experto en psicología, quien es quien le va a dar los elementos para conocer si efectivamente el menor se encuentra condicionado, si esa opinión se ha manifestado de manera espontánea o si ha sido condicionado de alguna manera. Es el experto en psicología quien en un reconocimiento previo o a propósito de la entrevista puede informar al juez y darle elementos objetivos acerca de la existencia eventual de este condicionamiento. Y entonces el juez, con esta opinión técnica, se encuentra en posibilidad de tomar una variedad de medidas. Primero, desde luego el apercibimiento inicialmente a los progenitores de que cesen en esta actividad, porque al final del día eso también es una manera de ejercer violencia. Hacer entender a los progenitores que esa opinión no fue dada de manera espontánea y por supuesto que no será tomada en cuenta así como se expresó. El juez también puede ordenar que la opinión se recabe de manera indirecta a través de otra dinámica, de otro protocolo, en un lugar distinto, de tal manera que se manifieste el auténtico sentir del menor de edad. Todo eso y otras cuestiones puede realizar un juez en cuanto se detecte el fenómeno, pero hay que estar pendiente del juez y el psicólogo de esos discursos que a veces están muy bien estructurados. Casi los menores de edad recitan lo que van a decir y hacen una relación de hechos que a veces no concuerdan con su edad. Manejan conceptos, palabras, tiempo, espacio, que a una persona de la edad que tiene, pues nos resultaría bastante improbable que lo pudieran evidenciar, lo pudieran expresar. Y ese es el primer foco que un juez tiene que estar alerta para detectar. Cuando un menor de edad empieza a manejar conceptos, ¿sí? Maneja historias o relata hechos que parecen, ¿sí? que memorizados. Y entonces, a partir de ahí se deben tomar medidas, se toman medidas, porque hay que decirlo, no ha desaparecido el fenómeno y es un fenómeno que incide gravemente en el menor porque lo deja marcado de alguna manera y le da varias enseñanzas incorrectas al menor. Por ejemplo, que es adecuado mentirle a una autoridad. Lo estoy enseñando a mentirle a una autoridad y lo ve normal por su época en que se está desarrollando. Y porque es un padre que le está pidiendo que lo haga, entonces para ellos es lo correcto. Permítanme hacer una breve pausa, regresamos con más. ¿Qué hay con este tema de la perspectiva de género que ahora está poniendo sobre la mesa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también para estos casos, porque lo ha puesto ya en otros distintos, pero sobre todo porque estoy viendo los mensajes que nos dicen si realmente la capacidad de una mujer y un hombre es la misma para la crianza? Bueno, hablan hasta de la alimentación y demás. Permítanme hacer una breve pausa y regresamos con más. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis, el tema que estamos abordando, ¿qué pasa con los hijos tras el divorcio luego de este proyecto que está preparando la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no dar en automático a las madres la custodia de los hijos? En la mesa nos acompañan tres expertos, está con nosotros Juan Rojas García, magistrado presidente de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, Arturo Ramírez, psicólogo jurídico, y Claudia Rodríguez Limón, consultora jurídica en materia civil, familiar y en derechos humanos. Hay mucha participación de la ciudadanía y yo adelantaba que estoy viendo, que dice, por ejemplo, buenos días, Rocío y panelistas, estoy de acuerdo en que no se dé en automático la custodia a la madre cuando hay violencia de por medio, pero
díganme ustedes qué pasaría, por ejemplo, con un bebé lactante. ¿Un padre podría acaso alimentarlo? No somos iguales, no se les olvide, dice esta persona. Adelante, magistrado. Sí, efectivamente, no somos iguales. Comentaba yo que el principio de igualdad consiste en que no se pongan cargas, ¿sí?, a una persona por la cuestión de su género, por cuestión de su sexo simplemente. ¿Sí? El tratamiento que da la ley es desde luego tomando en cuenta las particularidades distintas. ¿Qué va a pasar con los menores lactantes? Bueno, la decisión que va a tomar el juez es la que más convenga a los intereses del menor de edad y seguramente va a tener que buscar algún experto, ¿sí?, a lo mejor algún médico familiar, que le diga qué es lo que se debe hacer en el supuesto de que el menor de edad lactante ya no tuviera que encontrarse bajo el cuidado material de la madre. Claro, estamos hablando de un ejemplo al extremo, porque normalmente no nos parece muy razonable privar a un menor de la lactancia materna. Es un derecho fundamental que también tiene. Sin embargo, habrá que ver el caso en particular y el juez, insisto, no va a resolver conforme a su capricho, va a resolver de acuerdo con las opiniones que los expertos les den, y en ese supuesto seguramente el juzgador buscará un par de expertos que le digan qué es lo aconsejable para el desarrollo material del propio menor de edad. Y con base en eso tendrá que resolver la medida que estime mejor. ¿Para quién? Para el propio menor de edad. Dice otra persona, buenos días, Rocío. Pregunta a tus analistas qué pasa cuando la madre no quiere recibir ayuda económica, cuando el padre voluntariamente quiere dar por sus 2 hijos y ella no acepta, y por no ir a pelear delante de sus hijos no se para ni a verlos, ya que la madre los pone en contra, le siembra odio hacia él y la familia paterna. ¿O qué pasará con el papá cuando haya divorcio? Él le dejó casa sin pelear ni la ropa, imagínense. Si gustas. Sí. Sí. Sí, adelante. Bueno, en ese caso yo lo que le sugiero a la persona es que acuda a los tribunales. Más allá de un derecho de la mamá o de él, es un derecho de los menores el convivir con sus padres. Y es un derecho también de los menores el recibir la pensión alimenticia de parte del progenitor con el que no viven. Y es un derecho de los menores convivir con la familia paterno-materna con la que no viven. Entonces yo le sugeriría que buscara una conciliación, una mediación. Definitivamente no es bueno pelear frente a los menores, pero esto no va a impedir que resuelvan el conflicto. Yo creo que si acuden al centro de mediación, a un mediador privado o a un abogado especialista en la materia, les va a dar las opciones para que se resuelva. Él puede inclusive hacer un depósito de pensión alimenticia en juzgados, le notifican a la madre y él estar cumpliendo. Yo creo que el hecho de que no me quiero pelear no debe de ser el obstáculo para no cumplir con las obligaciones, sean alimentarias o sean de convivencia. Esa es mi sugerencia. Luego esta persona dice, si los exesposos no pueden darles un proyecto de vida a los niños o jóvenes, ¿pueden los abuelos que sí les puedan dar un proyecto de vida pedir la custodia? Es correcto. El juez debe conocer cuál es el entorno familiar del propio menor de edad y conocer quiénes componen esa familia, ¿sí? Y no solo sus progenitores, también sus ascendientes, sus abuelos paternos, abuelos maternos, los tíos. Y en el supuesto de que sus progenitores no se encuentren en una capacidad, por lo menos temporal, de hacerse cargo del cuidado, no existe obstáculo alguno para que el juez encargue el cuidado material a cargo de un familiar, que además es algo que normalmente se da en la sociedad. Los abuelos, las abuelas siempre están al pendiente de lo que ocurre con sus nietos y hay una vinculación natural. Y qué mejor que se mantenga esa relación con alguien que comparte el mismo vínculo sanguíneo, los abuelos. Entonces, no lo hay, es perfectamente posible y voy a ir más allá. Es totalmente posible que los abuelos exijan tener el cuidado material de los hijos. En todo caso, corresponderá ya al juez determinar si esto es lo que más conviene para el desarrollo integral del propio menor.
Dice otra persona, buenos días, hace 2 años me divorcié, pero en ningún momento fui considerado para que mis hijos permanecieran a mi lado. De antemano me dijeron en el juzgado 2 que los niños se quedarían con su mamá, aun y cuando demostré que era una persona depresiva con intento de suicidio y que era yo quien estaba al pendiente de sus comidas y escuelas. Bueno, al respecto hay que decir que siempre hay la posibilidad de pedir a un tribunal que cambie la decisión con relación a la custodia. ¿Por qué ocurre esto? Porque la vida de los menores de edad va cambiando. Sus necesidades de época a época son distintas. Es una persona que está en formación, que va en evolución. Y entonces esa sola circunstancia permite que alguno de los progenitores que inicialmente no tenía la custodia, ante el cambio de circunstancias, pueda pedir que ahora se encargue él del cuidado material. Y también esto se da naturalmente, porque el juez va a considerar si bajo estas nuevas circunstancias ya no es conveniente que esté bajo el cuidado material de la persona que lo tiene, sino de su otro progenitor. Esto efectivamente puede cambiar, no es definitivo, siempre puede haber un cambio con relación al cuidado de los hijos. Porque siempre puede haber un error que genere todo esto, ¿no? Puede haber muchas situaciones que permitan el cambio. Normalmente lo que ocurre es las situaciones cambiaron. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor un progenitor consigue un nuevo trabajo, tiene que cambiarse de estado, se dedica a otra actividad y eso es suficiente para cambiar todo. Y en un proyecto de vida que inicialmente iba a cierto lugar, pues hay que hacerle algunos ajustes ante el cambio de circunstancias. La realidad no permanece estática, cambia. Y en base a estos cambios se toma esta decisión. Permítanme hacer una breve pausa. Regresamos con más. Es la última de esta hora. Más adelante le damos lectura a más de sus comentarios. Una pausa y ya volvemos. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia. Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, ¿qué pasa con los hijos tras el divorcio? Y hay mucha participación, pero antes de irnos a las conclusiones, nada más estas 2 preguntas que dicen. Quisiera escuchar un poco más al magistrado para que explique un poco. Dice esta persona, desafortunadamente en un divorcio los hijos siempre sufren. Creo que hay que tomar en cuenta con cuál de los padres es que se quiere estar. Y nos preguntan también, dice esta persona, ¿en qué momento pueden decidir, por ejemplo, los menores o a qué edad, pregúntale al psicólogo, los menores pueden decidir sobre si se quedan con un padre o con la madre? Pues creo que sí hay un criterio legal, ¿no? Me parece que a partir de los 12 años, en el que ya como que se toma en cuenta la decisión. Es que no sé si lo dice la persona como desde el punto de vista de la maduración cognitiva o si del criterio legal, ¿no? Pero... Bueno, sí, hay que tomar en cuenta porque son 2 parámetros. Pero lo primero que hay que quitarnos todos de la cabeza es que los menores de edad no deciden. Ellos no toman ninguna decisión. Y es malo decirles que toman una decisión. Les arrojamos sobre sus hombros una responsabilidad que los adultos no han podido hacer. Les arrojamos la respuesta del conflicto y eso es indebido. Entonces, lo primero es, los menores de edad no deciden nunca y en ningún caso, sí, qué es lo que va a ocurrir con su vida. Claro, dan un parecer, qué sienten, qué viven. ¿A partir de cuándo cuentan con la madurez para rendir una opinión que además pueda de alguna manera vincular al juez? Pues eso solo un experto en el desarrollo cognitivo no lo puede expresar. Pero el juzgador siempre tiene que ver que se respete ese derecho para el juez. Legalmente no hay una edad. Siempre tiene que respetarse ese derecho. Claro que el experto le dirá si está en condiciones de hacerlo de manera directa. A veces el menor ni siquiera puede todavía articular alguna palabra o su discurso todavía no es ni siquiera coherente. Entonces el experto le dice, mira juez, ese niño de 5 o 6 años tiene la capacidad de decirte cómo se siente, cómo vive y hasta ahí. Bueno, pues que emita su parecer solo en ese sentido. No hay una edad y si definitivamente el menor no puede ni siquiera expresarse oralmente, pues tendrá que acudir a un medio indirecto. Nos dicen que nos quedan ya segundos para las conclusiones. Arturo Ramírez, adelante.
Pues nada más decir que este problema surge del hecho de que los progenitores pues ya no pueden vivir juntos ni coexistir en el mismo hogar, ¿no? Entonces se tiene que tomar una decisión en torno a quién pues no es que se quede con los niños, pero en qué hogar van a vivir, pero eso no debe significar que se limite la participación de la parte que no tenga la custodia en la crianza de los niños. Yo creo que es algo muy importante que no lo alcanzamos a mencionar, pero en realidad, a menos de que una evidencia muy fuerte y muy importante limite o evite que esa persona participe en la crianza, en teoría es muy importante que ambos participen. Yo de verdad les agradezco muchísimo. Es un tema que por supuesto le damos el seguimiento necesario. Claudia Rodríguez Limón, bienvenida siempre. Muchísimas gracias por muy amable. acompañarnos. Asesórense tanto de abogados, psicólogos, profesionales que conozcan la materia. Eso es muy importante. Arturo Ramírez, bienvenido. Muchas Muchísimas gracias. Y magistrado Rojas, bienvenido. Muchísimas Al contrario, gracias. muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a usted por su compañía. Agradezco a toda la producción, tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.